Tengo algo que contarte. La Fuerza Naval rusa demostró la capacidad de proyectar su poder cientos de kilómetros tierra adentro, al devastar un gran complejo militar, ubicado en una de las ciudades ucranianas más lejanas del frente. Acompáñanos en esta increíble historia. Y no cambies de canal. Misiles Kalever rusos destruyeron instalaciones militares que escondían mercenarios y tanques británicos. Challenger 2. La Armada rusa lanzó una salva de misiles crucero que logró sortear las defensas antiaéreas y cruzó buena parte de Ucrania hasta alcanzar objetivos en Lviv. Y es que esta ciudad, también conocida con el nombre de Liápeles, próxima a las fronteras con la OTAN, tiene un complejo de cuarteles en los que se albergaba a un importante número de tropas ucranianas, mercenarios extranjeros y blindados occidentales, que aún no han sido empleados en la contraofensiva, como los tanques principales de batalla británicos Challenger 2, los cuales fueron arrasados en el ataque. Los detalles a continuación. La Marina de Guerra rusa se sumó a respaldar a sus camaradas del ejército y la Fuerza Aeroespacial para frenar la contraofensiva ucraniana, destruyendo un importante punto de logística militar, ubicado muy en lo profundo de la retaguardia estratégica de Ucrania. Te contamos todo lo ocurrido. Buques de la flota rusa del Mar Negro demolieron con sus misiles un complejo de instalaciones militares ucranianas cerca de la frontera con Polonia. La intensificación del conflicto en Ucrania está aproximando cada vez más las acciones de la guerra a los límites con los países de la OTAN. El Ministerio de Defensa de Rusia informó haber atacado con misiles navales campamentos temporales de tropas ucranianas, mercenarios extranjeros y almacenes con blindados occidentales, ubicados en la ciudad de Lviv, en el extremo occidental de Ucrania. El portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konachenkov, aseguró que estos emplazamientos militares se encuentran ubicados en un gran conjunto de cuarteles, ubicados en esa ciudad, denominada también comúnmente como Leópolis, por los medios occidentales. De acuerdo con lo informado por el vocero oficial del mando militar ruso, todos los objetivos del ataque fueron alcanzados por los misiles rusos y destruidos. Agregó que la acción logró infligir un daño considerable a las reservas estratégicas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Por su parte, la agencia rusa de noticias RIA Novosti indicó que una fuente militar aseguró que el objetivo del ataque fue la Academia Militar de las Fuerzas Terrestres de Lviv y las reservas estratégicas del enemigo, constituidas por equipo militar occidental, almacenado en su sede. La fuente dijo que en esas instalaciones se encontraban unos 800 militares ucranianos y mercenarios extranjeros, entre ellos muchos oficiales y tropas de Ucrania, instruidos recientemente en centros de formación militar de varios países de la OTAN. El ataque efectuado con misiles navales rusos también afectó el área del parque de la Academia, donde estaban aparcados una serie de blindados de fabricación occidental, entre ellos un número no especificado de tanques Challenger 2 proporcionados por Reino Unido. Estos tanques, de los que solo fueron donados 18 unidades, aún no han sido empleados en batalla por el ejército ucraniano, que sin embargo ha difundido vídeos de estos vehículos desplegados cerca del frente, lo cual ha sido desmentido por fuentes rusas, que destacan presiones de Londres para retrasar su uso. ¿Qué importancia tiene la ciudad de Lviv y sus instalaciones militares en la estructura de la logística militar de Ucrania de cara a la guerra con Rusia? Si lo que estás viendo hasta este momento
¿Te resulta interesante? Quédate hasta el final del vídeo. Y no olvides compartir el contenido. El ataque a la Academia Militar de las Fuerzas Terrestres de Lviv es el segundo que realiza Rusia en las últimas 3 semanas, contra instalaciones militares en esa ciudad, ubicada muy al occidente de Ucrania, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, país socio de la OTAN y la Unión Europea. Su cercanía con Polonia ha convertido a Lviv en uno de los principales nodos logísticos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues en ella se concentra buena parte de la ayuda militar occidental para su posterior distribución a las provincias por donde pasa la línea del frente. La ciudad alberga a muchos miles de refugiados que huyen de las zonas de combate, la mayoría de ellos en tránsito hacia países de Europa Occidental. Lviv también pasó a ser uno de los pulmones económicos del país, al ser un punto de comercio muy importante, tras el cierre de varios puertos. Desde antes del comienzo del conflicto con Rusia, se rumoró acerca de la existencia de planes para convertir a Lviv en la capital provisional de Ucrania e instalar de manera provisional en la ciudad el gobierno y las autoridades del país, en el caso de que Kiev cayera bajo control ruso. Según las autoridades gubernamentales ucranianas, el ataque ruso afectó a una zona residencial cercana al casco histórico patrimonial de Lviv, con cuantiosos daños a un edificio residencial y otros cercanos, que dejaron al menos 6 civiles fallecidos y decenas de heridos. El alcalde de Lviv, Andrei Sadovy, consideró el ataque como el más destructivo desde el comienzo de la guerra, e indicó que 60 departamentos sufrieron graves daños, así como otros destrozos menores en varias construcciones residenciales vecinas, y decenas de vehículos afectados, de acuerdo con fuentes de los servicios de emergencia de esta ciudad, de más de 700.000 habitantes. Las armas antiaéreas se activaron alrededor de 2:30 de la madrugada para llamar a sus residentes a desplazarse a los refugios o a protegerse y estar alerta en sus casas. El portavoz de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, Yuri Fignat, aprovechó el ataque para reiterar a la OTAN el pedido de transferencia por los cazas estadounidenses F-16. Pues con lo que tiene Ucrania actualmente, no puede derribar todos los misiles y detener acciones como la que afectó a Lviv. Los misiles crucero calibre son hoy la principal arma convencional de la Marina rusa contra blancos ubicados muy en lo profundo del territorio enemigo. ¿Qué características poseen estos misiles que le han permitido superar a sus homólogos estadounidenses? Los misiles Tomahawk. Ya lo vas a conocer. Según informaron las autoridades militares ucranianas, la Armada rusa lanzó un total de 10 misiles crucero Caliber desde unidades navales de su flota del Mar Negro, que asumieron una ruta cambiante poco convencional, con la finalidad de evitar su detección temprana por los radares, según explicó el vocero de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Fignat. Los misiles Caliber primero se dirigieron hacia el norte, utilizando la topografía de la zona del canal del río Dnieper, para posteriormente cambiar abruptamente su dirección, asumiendo una ruta hacia el oeste. El rumbo inicial asumido por los misiles Caliber parecía indicar que estos cohetes tendrían como destino objetivos en la capital de Ucrania, Kiev, blanco habitual de los ataques rusos. El cambio posterior de ruta muy marcada al oeste desconcertó inicialmente a la defensa aérea ucraniana. De acuerdo con el portavoz militar ucraniano de Salva, compuesta por una decena de misiles navales superficie Caliber, con las baterías antiaéreas disponibles.
Solo se pudieron interceptar 7 unidades. Por lo cual solo 3 de estos cohetes habrían alcanzado sus objetivos. El Mesov Kalaprue de emplazamiento marítimo tiene un alcance estimado de 2.500 kilómetros, lo que supera ampliamente en casi 1.000 kilómetros el rango de sus homólogos, los misiles crucero Tomahawk estadounidenses, que fue la primera arma de este tipo en el mundo. Estos misiles rusos vuelan a velocidades subsónicas durante la mayor parte de su trayecto, reservando el vuelo supersónico para la fase final de aproximación al blanco. Estos proyectiles pueden instalarse en submarinos, buques y baterías de defensa costera. El Kaduper es capaz de realizar maniobras defensivas de alta velocidad en ángulos muy pronunciados para dificultar su derribo. Este proyectil fue probado en combate en Siria contra los extremistas islámicos financiados por Occidente, demostrando gran precisión y efectividad. Cuando Rusia lanzó por primera vez el Kalever desde el mar Caspio, 7 de octubre de 2015, cubriendo más de 1.500 kilómetros, a través del difícil relieve de Irán e Irak, hasta llegar a Siria. El Kremlin demostró al mundo que la era de dominio del misil Tomahawk finaliza para siempre, balanceando nuevamente a su favor el equilibrio armamentista en el rubro de los misiles crucero.